Estamos viviendo un momento histórico sumamente importante para el satanismo. A diferencia de las religiones convencionales que tienen siglos o incluso milenios de reflexión en su pensamiento, el satanismo está atravesando sus primeros años de existencia, por lo que es natural la discordia entre las diferentes interpretaciones, cosa que tiene un enorme potencial siempre y cuando seamos consecuentes con nuestro carácter adversarial, que es una de nuestras más grandes virtudes como satanistas. Imagina la innovadora visión de esta joven religión. Las disputas internas, ¿habría cismas, herejías? Las posibilidades son ilimitadas. Nos encontramos ante un panorama en el que distintos grupos con el mismo germen buscan conformarse ideológicamente, darse a conocer, decir, esto somos nosotros. Y no hablamos de hechos acontecidos quién sabe cuántos siglos atrás, cosa de líderes espirituales predicando en el desierto, ni historias sobre diluvios universales. Estamos viviendo la consolidación de la religión más poderosa de todas. Así comienza un interesante análisis del doctor en ciencias de la religión Miguel Pastor Pérez Minayo que leí hace poco, en el que realiza un breve análisis sobre este fascinante fenómeno contemporáneo. Tenemos la oportunidad de estudiar de primera mano la conformación de una corriente religiosa innovadora, cosa que considero de suma importancia si tomamos en cuenta que la religión ha tenido una enorme influencia en el curso de nuestra historia como humanidad, con el fin de enriquecer la discusión, ampliando la perspectiva y despertar el interés general en este tema. Quiero exponer los puntos que llamaron mi atención de su análisis y me voy a tomar la libertad de añadir una pizca de discordia. Discordia que me gusta llamar satanismo teísta. Gracias por darle like y compartir este video para seguir avivando la llama negra. ¿Cuál consideras tú que debería ser el canon literario del satanismo? ¿Algún libro sagrado o mejor dicho, profano? Compártelo en la caja de comentarios para que formemos entre todos el concilio ecuménico de YouTube versión Satán. Y sin más dilación, empecemos. ¿Existe o debería existir un canon literario para el satanismo? Esta pregunta es interesante, pues cualquier respuesta conlleva a dilemas que desafían la coherencia del satanismo. En contraste con otras religiones más convencionales, textos fundacionales como la Torá, el Corán, los Vedas, entre muchos otros, enmarcan la cosmogonía de sus religiones correspondientes, sus mitos y su objetivo trascendental. Ya te habrás dado cuenta que el caso del satanismo es completamente diferente. Por poner un ejemplo, la Biblia satánica de LaVey, la cual yo mismo he expuesto como fundamental para entender los conceptos fundacionales del satanismo, es un libro muy poco agraciado por corrientes que promueven el autodenominado satanismo tradicional. De cualquier manera, las ramas que podrían ser muchísimo más cercanas al pensamiento lavellano, aún así consideran a la Biblia satánica como un texto secundario para su corriente, como el caso del templo de Set, que incluso prefieren llamarse a sí mismos setianos y no satánicos, o el templo satánico que sí que comparte la misma visión no teísta de la Church of Satan. Justamente esta última línea, la no teísta, es el foco del análisis de Miguel Pastor, aunque nos aclara que está consciente sobre la existencia de corrientes más populares como la iconográfica simbólica característica de grupos musicales o la del controversial satanismo teísta. El papel que cumple Satán para el satanismo, pese a que la actitud que las diferentes corrientes puedan tener frente a su interpretación particular, es darle el atributo místico de ser el primer rebelde y libre pensador. Este atributo es constante en las diversas interpretaciones, no solo sobre la figura de Satán, sino también sobre Lucifer, cosa que además es compartida en corrientes tanto teístas como no teístas. Claro que el satanismo teísta posee divergencias muchísimo más pronunciadas que su contraparte no teísta. Pese a esto, y para no desviarnos demasiado,
en dos de los textos más importantes para estas vertientes, encontramos claras influencias del carácter prometeico de su perspectiva sobre Satán. Es fácil vislumbrar a Satán, de voluntad fuerte, orgulloso y un admirable peleador por la libertad y un rebelde. En contraste con los sistemas de luz de las religiones en todo su estancamiento y falta de esencia interior, un satanista debe crear formas que serán consistentes con la voluntad de Satán, que sean dinámicas, revolucionarias, evolucionarias, oscuras y llenas de esencia libre del caos. La religión de Yeshua invirtió todos los valores naturales, fijando el curso de nuestra evolución consciente. Por el contrario, el satanismo es una expresión natural de la evolución o Prometeo, y su magia es uno de los medios para hacernos dioses en la tierra. Es imposible que esta coincidencia sea una mera casualidad. Aun si consideramos la influencia judeocristiana sobre Satán como el homónimo de Dios, la manera de interpretarlo como un Prometeo contemporáneo es increíblemente específica. No solamente a modo de la fuerza del mal que se opone al bien, como si fuera Angra Mainyu contra Ahura Mazda, sino como un héroe trágico que se enfrenta a la monarquía celestial. Durante el siglo XVII, Inglaterra atravesaba por una tensa transformación política tras la ejecución del rey Carlos I, concluyendo la guerra civil y la instauración de un gobierno republicano. O eso parecía, ya que este régimen no prosperó. La monarquía fue nuevamente instaurada con el ascenso del rey Carlos II. En este contexto, además de la creciente abogacía por la libertad de conciencia contra el dogmatismo religioso por parte de los anglicanos y los puritanos de la época, John Milton dictará su excelso poema El paraíso perdido. La obra explora el problema del libre albedrío, en un universo ordenado por un ser absolutamente perfecto. La posibilidad del mal y la rebeldía como expresión de la libertad. Lucifer encarna la tensión política y religiosa del siglo XVII, que se rebela contra la autoridad de Dios. El poema comienza con su caída al infierno, convertido en Satanás, junto a otros ángeles insurrectos a los que vocifera un poderoso discurso. ¿Qué importa la pérdida del campo de batalla? Aún no está perdido todo, conservando todavía una voluntad inflexible, una sed insaciable de venganza, un odio inmortal y un valor que no cederá ni se someterá jamás. No doblaré la rodilla para implorar su perdón, ni acataré un poder cuyo imperio acabará de poner en duda mi terrible brazo. Podemos, con esperanza, determinarnos a hacer bien, sea por medio de la fuerza o por medio de la astucia, una guerra eterna, irreconciliable a nuestro gran enemigo, que ahora triunfa y que, en el exceso de su gozo, reina como absoluto, ejerciendo en el cielo toda su tiranía. Me gustaría explorar más a fondo la influencia tanto literaria como cosmológica del paraíso perdido en el satanismo contemporáneo en otro momento. Respecto al canon literario en el satanismo, parece ser que en todas las cosmogonías satánicas hay una fuerte inspiración de la obra de Milton en este Satán de la época romántica. Sin embargo, es difícil defender este texto como satánico propiamente, principalmente porque Milton atiende el problema del libre albedrío desde una perspectiva cristiana y pensada para el cristianismo, reconciliando la doctrina de la predestinación con la libertad. La interpretación de Satán como un héroe trágico defensor de la libertad y la individualidad ya es una lectura muy posterior. El que sí es un texto satánico, y me atrevería a decir que es el más importante, además de ser el primero, es la Biblia satánica de Anton LaVey. LaVey se dio a la titánica tarea de codificar las bases del pensamiento satánico, así como descripciones generales sobre su cosmovisión. En cuanto a su filosofía, encontramos postulados agresivos que abogan por el darwinismo social, la estratificación, así como por la autocracia de la fuerza como la ley moral.
La enorme mayoría de las declaraciones satánicas, así como los mal llamados mandamientos, entre otras propuestas ideológicas, se han colocado como fundamentos en casi todos los tipos de pensamientos satánicos. Podríamos estar más o menos de acuerdo con la perspectiva de LaVey, pero sería difícil que desprendamos del satanismo el individualismo, el voluntarismo y la abogacía por la meritocracia. Algo que mucha gente no sabe es que la página oficial de la Church of Satan tiene una sección donde nos presenta una extensa lista de literatura recomendada. Justamente es de aquí de donde yo he apoyado gran parte de mi investigación sobre la filosofía del satanismo. Esta lista, además de contener títulos novelescos como Los mejores cuentos raros de Lovecraft y una novela sobre Vlad Tepes, el Drácula original, también encontramos algunas obras de Nietzsche, de Ayn Rand, el propio Ragnar Redberg, entre otros pensadores. Mucho tiempo he reflexionado si considerar canónicos los textos de Nietzsche, por ejemplo, ya que postulados como que el cristianismo ha invertido los valores naturales que encontramos en la genealogía de la moral y otras obras, es una idea que corrientes que pretenden ser completamente originales y únicas, como la de la corriente esta chistosa, también reproducen como en su momento LaVey lo hizo cuando instituyó el satanismo. Personalmente, solo defendería ciertos conceptos como pilares para la construcción del pensamiento satánico, pero en cuanto a textos completos de Nietzsche, no pondría ninguno como canónico, por razones que voy a explicar más adelante. Miguel Pastor hace énfasis en que la figura del Satán romántico de Milton inspiró diversos artistas, pensadores y ensayistas desde el siglo XVIII. Podríamos hacer especial mención de Lord Byron, quien es autor de la secuela espiritual, por así decirlo, del Paraíso Perdido, Caín, Misterios del Antiguo Testamento, o La Rebelión de los Ángeles de Anatole France. La evolución literaria de la figura del Satán romántico durante todos esos siglos, hasta la actualidad, sería lo que terminaría de sentar las condiciones necesarias para que en 1966 se fundara oficialmente la Iglesia de Satán. El diablo. Y hablando de la rebelión de los ángeles, es un texto que The Satanic Temple considera en su propia lista de recomendaciones literarias, ocupando los primeros lugares. Algo que tienen en común Anatole y el TST es su postura secular y anticlerical, características de la política de izquierda. Recordemos que es una obra de principios del siglo XX, muy cercana a la fecha de la Primera Guerra Mundial, por lo que los aires de anarquismo en Francia estaban a flor de piel. Si no has leído esta obra, te la recomiendo muchísimo, principalmente si eres simpatizante del satanismo autodenominado tradicional. La novela presenta a Dios como un monarca tirano autoimpuesto y a Lucifer como un símbolo libertador e intelectual. El conflicto entre ambos se resume entre la confrontación de la tiranía contra la razón. Pero lo más interesante y novedoso es que explora el problema de la rebelión como un fin en sí mismo, y el derrocamiento del orden para imponer otro más, y otro más, y otro más. Como nos señala Miguel Pastor, si Lucifer consigue derrotar a Dios, terminará por ocupar su lugar, perpetuando el mismo ciclo infructífero de tiranía. Es interesante cómo el TST tanto como la COS recomiendan esta obra. Me atrevería a decir que ambas organizaciones son totalmente conscientes de su postura adversarial respecto a su abogacía en favor de la insurrección. Es claro que se oponen al orden establecido y al status quo, pero para nada admiran las figuras de poder que imponen ese orden, llámese Dios o llámese el Estado, como quieras llamarle. Por otro lado, la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad sí que exige responsabilidad y disciplina, pero bajo ninguna coerción ni tampoco con aspiraciones por universalizar un solo modelo de orden. Bueno, más o menos, ya que la COS sí que promueve un tipo de orden universal, por así decirlo. Más apropiado sería decir que la COS
presupone que la naturaleza egoísta del animal humano y la supremacía del más fuerte están ahí como por default. Juega con la ambigüedad en tanto no especifica cómo funciona ni en qué consiste exactamente esta naturaleza, por lo que no hablamos de una aristocracia en sí, sino de la ley de la jungla, pero de asfalto. No podríamos decir que la Cos personifique a Lucifer enfrentándose a Dios para imponerse como el nuevo tirano en la analogía de Anatole. Lo que sí me gustaría destacar es esta actitud sobre la fortaleza que es compartida tanto por la Bey como por casi todas las cosmovisiones teístas. En el Naos, por ejemplo, que es uno de los textos más importantes para entender la cosmogonía del autodenominado satanismo tradicional, menciona que estamos aproximándonos a un cambio de eón, pero que es necesario provocar ese cambio con acciones siniestras para lograr derrocar o superar ese antiguo eón. Justamente como ocurre al final de la rebelión de los ángeles, como lo expresa el propio Naos, solo los más fuertes sobrevivirán al conflicto para instaurar un nuevo imperio, formalizando la llegada del nuevo eón. Lucifer se sentará en el trono de Dios, convirtiéndose en el siguiente demiurgo. Más allá de la etapa de adepto externo, el satanismo, para la ONA, se convierte en una formación exotérica, apropiada para el eón actual, y por lo tanto en un medio que el adepto interno puede utilizar como un acto de hechicería eónica. Es decir, el uso de la presencia de energías oscuras acausales en el causal, posiblemente como parte de una dialéctica siniestra, posiblemente como un medio para causar caos y terror. Lo que al final pretende la ONA es justamente lo que Anatole critica en su novela. Esta, así como otras organizaciones teístas que presuponen llevar su elitismo al plano de lo espiritual, sí que poseen un estándar de conducta y moral, aunque griten a todo pulmón que no lo hacen. El código de honor de los vástagos para la ONA, entre otros dogmas, o el credo satánico para el anticósmico, acaban funcionando como un nuevo modelo de orden que anhela ocupar el lugar de Dios en la analogía de Anatole. Es cuanto menos irónico que estas corrientes busquen derrocar a Dios para instaurar una nueva tiranía. A diferencia de la COS, de la que no podemos asegurar que tenga pretensiones de obtener poder político debido a la falta de cohesión respecto a la instauración de algún modelo de orden, ya sea capitalista, socialista o incluso espiritual de cualquier forma, ya que motiva a sus adherentes a que lleguen a sus propias conclusiones. Cabe aclarar que los dogmas, entre comillas, de la COS, como son los mal llamados mandamientos satánicos, son solo una serie de reglas que el mismo Lavey invitaba a romper si el practicante lo cree necesario. Por el contrario, las organizaciones teístas, al menos estas dos de las que puedo hacer mención porque son las más influyentes, sí que coquetean con el fascismo de extrema derecha, llegando a simpatizar textualmente con la ideología del expintor austriaco. Si eliminamos de nuestro análisis estas organizaciones discordantes que comparten objetivos trascendentes similares, podríamos estar de acuerdo que la rebelión de los ángeles sería un texto candidato a formar parte del canon satánico. Quizá por eso Miguel Pastor excluye de su análisis esas expresiones de satanismo, culpa mía que me gusta sufrir. El satanismo más romantizado de la TST entiende que todo aspecto relacionado con la libertad individual necesariamente tiene que atravesar la ventana de la sociedad, partiendo de que el derecho y la justicia son convenciones culturales, significando que no existe algo como el derecho natural, ya que el derecho solo es posible mientras existan instituciones que procuren el ejercicio pleno de ese derecho. Toda lucha que tenga como objetivo la liberación del individuo necesariamente debe resolverse en el plano de lo político. Es por esto que, en la forma, el satanismo de la TST nos parece la vertiente más altruista en todo el conjunto de satanismos. Es importante tomar en cuenta el contexto cultural e histórico de cualquier ideología, ya sea política o religiosa.
para poder entender las razones de sus propuestas y de sus acciones. Durante el siglo XX, las sociedades secretas y el esoterismo en general experimentaron un auge en popularidad de la mano de la sociedad teosófica de Elena Blavatsky, por ejemplo, la antigua y mística orden de los Rosacrucis y, por supuesto, Telema y la Golden Dawn de Aleister Crowley, entre muchas otras más. El mundo estaba atravesando por fuertes tensiones políticas que terminaron estallando en la Segunda Guerra Mundial. La desesperanza que este conflicto trajo consigo, así como la creciente desconfianza en las instituciones que pretendían procurar el orden y el bienestar, como lo eran el Estado o la Iglesia, pues ya nos quedaba claro que a esos grandes egoístas solo les interesa nuestro entusiasmo y nuestro servicio. Fueron suficientes razones para que las personas buscaran respuestas alternativas a las necesidades espirituales que la Iglesia no podía satisfacer, y a formar fraternidades ocultas que el Estado no pudiera utilizar como carne de cañón en su bélica empresa. A grandes rasgos, este es el ambiente en el que se fundó la Church of Satan, y probablemente la razón de su explosiva popularidad. Pero un gran cambio conlleva una gran resistencia. En los Estados Unidos, por allá de los años 70, hubo un incremento en la tendencia escatológica por parte del cristianismo más fundamentalista, que percibió en el liberalismo de la década anterior y el surgimiento de la Church of Satan una señal del reinado del anticristo. Fue también en los 70 cuando empezaron a propagarse teorías conspirativas en relación al satanismo, destacando por mucho las acusaciones del llamado Satanic Right Abuse, hasta que se apaciguaron estos rumores. Hubo cientos de menores coaccionados por trabajadores sociales para que declarasen haber sufrido abusos en rituales satanistas. También sobrevinieron persecuciones de carácter violento contra minorías religiosas. Creían que había satanistas infiltrados en sus filas, por ejemplo los francomasones. Y en este aspecto, las ideas del evangelismo americano y británico llegaron a calar incluso en países como Nigeria o Kenia, donde murieron más de 60 personas. Daniel Arap Moi, presidente de Kenia entre 1978 y 2002, estableció una comisión de investigación oficial sobre el culto al diablo y llegó a acusar a los satanistas de provocar descarrilamientos de trenes. La hija de Anton LaVey incluso fue asaltada en su portal cuando ella volvía del colegio por un lunático armado con un cuchillo, y Danie, esposa de LaVey, comunicó que la Black House, sede de la COS, llegó a ser atacada por huevos, ladrillos y balas o incluso una bomba. Finalmente el propio Anton se vio obligado a rodear la casa con alambre de espinas y repintarla de beige para que pasara más desapercibida. A pesar de todo esto, esta oleada de pánico moral que perduró hasta finales de los 90 no llegó a tener repercusiones legales para las organizaciones satanistas, y su libertad religiosa fue respetada, al menos legalmente. Sumado a esto, la discrepancia dentro de la misma COS sobre la naturaleza de Satán, entre otros misterios, provocaron escisiones variopintas de las que surgieron nuevas organizaciones con nuevas perspectivas, como lo es el Templo de Set o el propio Templo Satánico, entre muchas otras. Te aclaro todo esto para entender que, en el momento que la COS se fragmentaba y surgían otros movimientos satánicos más espontáneos, no había ni tiempo ni interés por formar un canon literario, dado los convulsos episodios tanto internos como externos. También, a modo de disclaimer, lo que nos queda es realizar un trabajo muy posterior para intentar relacionar conceptos y relatos comunes entre las diversas cosmovisiones satánicas, y es por eso también que todas parecen ser discordantes cuando intentamos relacionarlas. Dicho todo esto, y para ir cerrando, quiero replantear la cuestión sobre cuál sería el canon del satanismo. ¿Es siquiera necesario un canon satánico? Si lo vemos en perspectiva con otras religiones como el cristianismo, ya me había tardado en ponerlo de ejemplo, la Biblia judio-cristiana definitivamente es uno de los libros canónicos por antonomasia, independientemente de la denominación. Aún en el caso de los mormones, por ejemplo, cuyo libro principal es el Libro del Mormón,
la Biblia judeocristiana sigue jugando un papel muy significativo en la construcción de su dogma y cosmogonía. Para nada este es el caso del satanismo. Aunque consideremos a la Biblia satánica como un libro muy importante para la COS, sería erróneo considerarlo canónico, pues su propio autor invitó a cuestionar y superar sus ideas a lo largo de toda su vida. Sería muy incongruente instituir un dogma universal satánico. Los propios adherentes del satanismo se han resistido a ello. Claro está que gran parte, si no es que todas las ramas del satanismo, han surgido al intentar derrumbar lo que interpretaban por dogma de la corriente donde se desprenden, como el caso del templo de Set al destruir la visión labellana y dogmática de Satán como un ente impersonal e indiferente, o el caso del satanismo teísta renegando de los mal llamados mandamientos satánicos de la Bey, proponiendo sus propios credos y leyes. Que exista o pretendamos que exista un canon literario para el satanismo implica que sea obligatorio tomar en cuenta una o varias lecturas para poder considerarse uno mismo como satanista. Aunque el concepto de un corpus canónico pudiera ser de utilidad y sirva para allanar el camino de los seguidores de otras religiones, un satanista tendría la sensación de que se le está tratando como un borrego, algo que la mayoría nos oponemos firmemente. Pues con pastor y con redil no es posible ser un dios. Coincido ampliamente con Miguel Pastor que podemos señalar la importancia de tres textos principales como punto de partida para la construcción ideológica de cualquier perspectiva del satanismo: la Biblia satánica, la rebelión de los ángeles de Francesca Anatole y principalmente El paraíso perdido de John Milton. Pero que sean relevantes no significa que sean obligatorias. Ya lo he mencionado varias veces, en este sendero no se valora la verdad sino la duda, y por ende tu interpretación muy particular para navegar en la duda. Aunque consideremos estas tres obras como las más relevantes, al final es tu interpretación la que le imparte valor y sentido. Esa es la principal fortaleza del satanismo, que cada uno de nosotros tiene una particular y muy auténtica forma de seguir avivando la llama negra.